Vamos ahora con nuestro reportaje de hoy. Margari Gutiérrez nos va a introducir a uno de los enigmas más conocidos de la historia del esoterismo, las llamadas pistas de Nazca en Perú. Margari Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Michel. Ninguno de los innumerables misterios arqueológicos de Sudamérica supera los extraordinarios dibujos del desierto de Nazca, en Perú. Aparecen como un llamativo zoológico del desierto. En conjunto, parecen querer expresar algún tipo de código o mensaje, pero sea cual sea su propósito, la precisión y belleza de las líneas prueba que fueron trazadas por una sociedad culta y con gran sentido de la estética. Entre los numerosos enigmas históricos del continente americano, para los que aún no se ha hallado una explicación plausible, se cuentan las denominadas pistas de Nazca. Nazca es una región arqueológica situada a la altura del paralelo 15, en la región de la cordillera occidental del Perú. La meseta desierta de Nazca, unos 500 kilómetros cuadrados, está cubierta por estilizados dibujos de animales, espirales, grupos de líneas y más de 13.000 líneas totalmente rectas. Como unos surcos de apenas 2 o 3 centímetros de profundidad, con la posición que ocupan en el trópico, y a pesar de su antigüedad, han podido llegar hasta nosotros en el estado de conservación en que se encuentran. La explicación es puramente climática. Una corriente fría proveniente de la Antártida llega hasta la meseta de Nazca creando una situación anticiclónica que impide la lluvia, por lo que resulta un clima extraordinariamente seco. Si a esto añadimos la falta de obstáculos que hace que el viento barra la arena hacia el norte, el suelo rico en yeso que al tomar contacto con el rocío suelda las piedras, y el color negro de las piedras mineralizadas que frena el aire a ras de suelo, creando un cojín de aire caliente, tendremos como resultado las líneas en su estado actual. Las fotografías aéreas revelan un conjunto rigurosamente funcional. De varios centros geométricos arrancan radialmente unas superficies alargadas trapezoidales o triangulares, pistas paralelas y dibujos de estilo tan poco uniforme como sus tamaños. Hay que agradecer que el jeroglífico de Nazca sea bidimensional, ya que casi todos los dibujos fueron realizados en la superficie llana del desierto. Pero, ¿qué hace allí todo esto? ¿Quiénes lo hicieron y por qué? El profesor Paul Kosok, uno de los primeros investigadores del misterio de Nazca, creyó en una explicación arqueológica hasta su muerte. Para él, el momento de la revelación llegó cuando vio ponerse el sol justamente sobre una de las líneas rectas un 22 de junio, solsticio de invierno en el hemisferio sur. La investigación más relevante del profesor Kosok trata de la importancia que los pueblos agrícolas primitivos atribuían a la medición del tiempo, al necesitar saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Además, los nazcas, por vivir en un desierto, practicaban el regadío, y era esencial para ellos prever el aumento y la disminución del caudal de agua en sus escasas corrientes. Cuando el profesor Kosok se marchó de Nazca para dedicarse a otras investigaciones, María Reich, arqueóloga residente, quedó sola fascinada por los infinitos enigmas que planteaban las insólitas líneas. En 1976, María Reich sorprendió al mundo entero cuando, al pedirle que clasificase las líneas de Nazca por orden de importancia, colocó las líneas rectas encabezando la lista, en contra de la opinión generalizada, más impresionada por las representaciones de animales. Ella insiste en que la rectitud misma de las líneas resulta en sí misma fascinante. María asegura haber identificado las pequeñas piedras utilizadas por los nazcas. Cree que para medir usaban cordeles con nudos a determinados intervalos,
basados en las medidas del cuerpo humano, como el antiguo codo. Al tener una formación matemática, María es la persona idónea para descifrar las claves que contienen los dibujos. Según ella, la ausencia de interrupciones en las curvas indica que los nazcas sabían de geometría. Que los nazcas poseían una unidad de medida es casi con toda seguridad correcto, y existen pruebas documentadas de que los incas, varios siglos después, usaban medidas derivadas de las proporciones del cuerpo humano. Lo que aún no se ha podido determinar es cuál era dicha unidad. Aún hoy, los habitantes de regiones andinas construyen altares de piedra o santuarios junto a los caminos para hacer sacrificios a sus dioses o dejar ofrendas en ellos. Los campesinos andinos todavía usan las líneas como senderos para llegar a sus santuarios y también para trasladarse a otras aldeas del desierto. Algunas de las claves acerca de la antigüedad y finalidad de los dibujos del desierto nos son proporcionadas por la cerámica nazca. Otro dato que debemos tener en cuenta a la hora de calibrar hipótesis es que en todo el mundo antiguo, los sacerdotes eran también astrólogos y astrónomos que asombraban al mundo con su magia. Alrededor del año 300 a.C., los nazcas se sentían muy impresionados por el mundo natural que los rodeaba. En sus cerámicas dibujaron toda clase de animales, incluyendo arañas, peces, pelícanos, loros, zorros y colibríes, además de numerosas espirales. En periodos posteriores, en cambio, los artistas trazaron formas más abstractas y difíciles de interpretar. La imposibilidad de obtener una cronología exacta dificulta el estudio de las relaciones entre los dibujos y las líneas. En numerosos casos, las líneas atraviesan figuras con un total desprecio por sus contornos. Aún más interesante que este hecho resulta el que algunas de las figuras de animales parecen conducir directamente a las líneas. El ejemplo más notable lo tendríamos en el mono, la figura más sorprendente del desierto de Nazca. En la actualidad no existen monos en esta zona y quizá no los hubo nunca. Existe una explicación para ello si nos atenemos a la teoría de Der Meyerwald, quien defiende que los viajes entre los continentes de nuestros remotos antepasados eran algo más que una fantasía. En las innumerables inscripciones que nos ilustran acerca de la historia sumeria, se hacen frecuentes referencias a una tierra semifabulosa o tradicional, que es en apariencia la que los exploradores sumerios estaban buscando en sus viajes a la tierra de Poniente. Refiriéndose a las tierras del otro lado del mar occidental, una inscripción de la primera dinastía egipcia se refiere a ellas como Urani o tierra de Urani. En el dialecto Koya Aymara, se llama Urania a los indios americanos como entidad, lo que literalmente significa pueblo de Ur. Un arqueólogo que hacía excavaciones en Perú tropezó con fragmentos y frutos intactos de un tipo de calabaza originario de África tropical o sudeste asiático, fechado por el carbono 14 hacia el 2500 a.C. Los chimús del Perú utilizaban jarras dobles conectadas entre sí con una sola asa. Recipientes similares y tan curiosos se han hallado también en las ruinas cretenses y etruscas. Las espirales, tantas y tantas veces repetidas en las líneas de Nazca. En el Partenón se emplea un sistema de construcción muy ingenioso. No hay una línea recta en todo el edificio. Cada línea es en realidad una suave curva destinada a dar impresión de fuerza o incluso de sencillez. Tal recurso, denominado énfasis,
constituía una manifestación del intelecto ateniense. Es interesante descubrir que el primer zigurat de Ur, erigido 2000 años antes de Cristo, fue construido de forma similar al monumento de Stonehenge, calculadora astronómica tantas veces comparada a las pistas de Nazca, y se utilizó el mismo recurso especializado en el antiguo Perú. Realmente no resulta muy difícil establecer analogías entre las espirales sumerias, la carencia de líneas rectas del Partenón, Stonehenge y las pistas de Nazca. Pero volvamos a la figura del mono. Su cola constituye una perfecta espiral y sus órganos sexuales conducen a unas líneas rectas después de un zigzag y más allá, a un entramado de líneas paralelas. Algunos observadores creen adivinar un sentido sexual vinculado a los ritos de fertilidad nazcas. Quizá cada dibujo tuvo un significado especial, pero esto no son más que especulaciones. María Reich afirma haber descubierto numerosas alineaciones astronómicas. Piensa que los elementos básicos de unidades de radios podrían representar números ocultos en los dibujos, una especie de código matemático, y que los números representaban periodos de tiempo que, según ella, estaban vinculados con la periodicidad de los movimientos de estrellas y planetas. Tal vez, y decimos solo tal vez, nuestra incapacidad para averiguar la finalidad de las líneas de Nazca se halla intrínsecamente ligada a la comodidad con la que nos hemos instalado en nuestra mentalidad de hombres del siglo XX.